la historia se repite, que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, que Wisin y Yandel son el dúo de la historia y que Gianluca se marcha con la historia entre tus dedos. Carolina y Sergio te invitan a analizar la realidad históricamente y a pensar en qué momento agarramos tanto vuelo y nos encontramos ahora acá. Y aunque pareciera algunas veces que vamos directo al fracaso, creemos que no hay mal que dure 100 años. Hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a el quinto capítulo de... No hay mal que dure 100 años. Algún día va a decir de corrido el nombre de nuestro podcast, Carolito. Es posible, es posible. Yeah. Oye, hoy día tenemos un tema muy bacán. Sí. Tenemos también a una invitada, hemos tenido puras invitadas, pero tenemos una invitada muy bacán también. Y vamos a hablar de género, feminismo y por supuesto nuestro tema central que es la Constitución. Exactamente. Quiero partir, como todos los capítulos, con un texto. Tú sabes que esa es la pantalla. Por y quiero favor. leer esto. Ya, voy a partir nomás. Dice: Proceda. el panorama final es más sombrío lo que respecta al reconocimiento del derecho de la identidad de género de las personas trans en Chile, tras 4 años de tramitación del proyecto de ley que lo permite y regula en una sola de las cámaras del Congreso. Su omisión es causa de graves violaciones a los derechos de estas personas con efectos profundos en el ejercicio de su derecho a la salud, educación, trabajo y libertad personal. La obstinada obstrucción al avance del proyecto por medio de centenares de indicaciones y la objeción al reconocimiento del derecho de NNA, aprendimos la semana pasada, niños, niñas y adolescentes trans a su identidad de género, representan graves infracciones a ese derecho, contrarias a las obligaciones que posee el Estado chileno de no discriminar por identidad, como expresamente lo declara la Corte Interamericana en el caso Atala versus Chile. Una educación libre de violencia y que asegure un entorno en el cual niños, niñas y adolescentes LGTBI+, puedan desenvolverse libres y seguras, donde la comunidad educacional reconozca y celebre la diversidad de orientación e identidad de género, es aún lejana. Los avances en materia de orientaciones e instrucciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación son frágiles y irreversibles, sin que tampoco haya conocimiento del grado de implementación de aquellas. Si se suma lo anterior, como se analizó en el informe 2015, la falta de reconocimiento de esa diversidad en los programas oficiales que aplican los establecimientos se configura un panorama de negación y desprotección que solo causa y continuará causando graves violaciones a quienes son los más vulnerables y necesitados de la protección del Estado: los niños, niñas y adolescentes gays, lesbianas, sexuales, trans e intersex. Esto es del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile del año 2017, un capítulo que se llama Derechos de las Personas LGTB en Chile, una evaluación de la Universidad Diego Portales. ¿Por qué partimos con este capítulo? Porque la Ley de Identidad de Género lleva un año en promulgación. Siguen habiendo un montón de problemas. Si hablamos de género o estamos pensando en una constitución que nosotras queremos, ¿cierto?, que sea feminista, hablar de género es esencial. Entender, ¿no es cierto?, la diferencia es lo vital para cualquier democracia que crea en la pluralidad de ideas, y por lo mismo pensamos que es un tema hoy día sumamente relevante. Así que sin más, quiero presentar hoy día a nuestra invitada, a Constanza Valdés Contreras. Hola, Connie. Hola, ¿cómo están? Muy contentos Yo de tenerte acá como invitada en nuestro podcast. Gracias por aceptar la invitación y Ay, sí, muchas estamos muy gracias. contentos. Obvio, porque agenda apretada, sabemos, así que no, muchas gracias. Bienvenida acá al programa. Oye, yo quiero hacer una presentación pomposa. La Connie es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, es activista trans y feminista, por supuesto, es asesora legislativa, integrante de AOFEM y de agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Te presenté bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Y hoy día, además, es candidata a la constituyente en el Distrito 7. ¡Oh! Eso está ahí recién saliendo en redes sociales y en todos lados. Y por supuesto le invitamos a conversar con nosotras porque creemos que tenemos mucho que hablar con Connie sobre diversidad sexual, sobre género, sobre perspectivas para esta constitución, y eso. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y por estar acá y sobre todo en torno a algo que, bueno, vamos a ir conversando, que es la importancia de seguir en clave de educación en torno al proceso constituyente. Recién se viene iniciando este proceso que va a Sí. durar 2, 3 años y que va a definir nuestra historia de los próximos 30 años también. Así es, por lo menos los próximos ciertos 30 años, ojalá 20, para ir renovando constantemente el panorama. Y Sergio, por favor, parte tú hoy día, te quiero dar el pase a ti. Muchas gracias, Carolina. Oye, Constanza, bueno, en base a lo que mencionaba Carolina en la presentación, en esta editorial que nosotros presentamos, ya llevamos un año con la ley de identidad de género y hay varios de los problemas que al parecer se persisten. Entonces, como tú señalabas, también este tema se tiene que materializar, se tiene que ir presentando transversalmente en lo que va a ser esta constitución feminista que vamos a ir dialogando. Y lo primero que te queríamos plantear era, de alguna forma, que nos ayudes, que nos ilustres, como tú señalabas, en esta labor educativa de este proceso gigantesco que estamos enfrentando, respecto a algunas diferencias. Te queríamos presentar algunos conceptos para que así tú nos puedas orientar y, como señalaba, ilustrar respecto a cómo considerar estos términos, cómo incorporarlos también de buena forma en este proceso constituyente. Los conceptos son: ¿qué podemos como explicitar y orientar a las personas que nos están escuchando respecto a las diferencias entre sexo biológico, identidades de género, expresiones de género y orientaciones de género? ¿Cómo nos ayudas tú para que no nos perdamos con estos conceptos? Mira, en particular, cada vez que estamos hablando de diversidad sexual y de género o de disidencias, que la verdad es que hay también para partir un poco explicitando y comentando un poco las diferencias, porque mucha gente me imagino que escucha por igual ambos conceptos de diversidad sexual y disidencias sexuales. Diversidad sexual hace referencia a todas aquellas personas que tienen una orientación sexual no heterosexual, y disidencias sexuales no solamente haría referencia a esta realidad, sino que también haría referencia a las personas cuya orientación sexual está politizada y tiene un impacto directo en sus ideas políticas particularmente y en la manera que se relacionan políticamente también con el resto de la sociedad. Por lo mismo se habla mucho que disidencia sexual tiene que ver con un concepto mucho más politizado al respecto. En relación a las personas trans se habla de diversidad de género y en el otro caso disidencias sexogenéricas propiamente tal, y también estaríamos en la misma línea. Diversidad de género serían todas aquellas personas propiamente cuya identidad de género no es cisgénero, entraremos mucho más en ese concepto después, y disidencias sexogenéricas o genéricas, que se refiere a todas aquellas identidades que salen de los cisgénero o del binario de género propiamente tal. Ahora, cuando comenzamos a hacer un análisis particularmente de estos conceptos, el primer concepto que salta a la luz, que muchas personas generalmente se utiliza como la base para ejemplificar también todos estos conceptos, que tiene que ver con el sexo biológico, o mejor dicho, que es un concepto mucho más actualizado, el sexo asignado al nacer. Y esto básicamente lo que implica son los genitales de cada persona. Cuando una persona nace, cuando pasa todo este proceso del parto, etcétera, a alguna persona se le determina el sexo en virtud de los genitales propiamente tal. Entonces se le asigna un sexo en torno a lo que se considera como femenino y masculino dentro de este binario de género de la sociedad occidental y que se ha ido construyendo en particular. Se habla también de que efectivamente cuando una persona particularmente se le asigna de un sexo, también se le asigna un género, porque la construcción del sexo no está absolutamente desligada del género propiamente tal, que es el género, el conjunto de normas y roles de género, de estereotipos, de lo que se define como masculino o femenino en una sociedad en un momento determinado. Entonces, en ese momento, cuando una persona nace, además de la genitalidad, se asignan ciertas normas relacionadas con cómo esa persona se espera que se vaya a comportar de acuerdo a estos estándares que establecen la sociedad en general. Por lo mismo, si una persona nace con vagina, se espera que efectivamente sea una mujer, que tenga cierto comportamiento de acuerdo a esta identidad, de acuerdo a lo que se entiende por femenino, por mujer, en una sociedad determinada, y en contraposición, en caso que sea una persona con pene, que sea un hombre, que se comporte de cierta manera, etcétera. Todo esto marcado en este binario de género. Cuando hablamos de orientación sexual, nos referimos principalmente a estas emociones, de alguna forma a la vinculación, a la atracción, mejor dicho, erótica, sexual, sensual,
particularmente la atracción hacia un sexo determinado, hacia dos sexos o independientemente, o género en ese sentido, y se refiere básicamente a quien me gusta en palabras mucho más simples. Claro. Quien me atrae, quien me gusta, quien me mueve el piso, ya sea una mujer, un El hombre, crush, hoy día. ambos. Tu crush. Claro, el crush básicamente en palabras mucho más simples. Y en base a eso, la expresión de género, y esto es muy importante, la orientación sexual es un concepto independiente de lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la identidad y la expresión de género. Porque el concepto de identidad de género, y no para dar tanto la lata en torno a dar un concepto, que la vivencia interna. No, si queremos que den la lata, para eso te invitamos. Entonces, dándole la lata en torno a eso. Mira, particularmente en torno a los principios de Carta, que son los principios, si los pueden buscar ahí, van a encontrar, son particularmente recomendaciones internacionales en materia de derecho internacional blando, en torno a derechos de las personas LGTBIQ. Y por primera vez, en el 2007, definen lo que se debe entender por identidad de género como en un ámbito mucho más formal, a pesar del concepto ya era cercano a la década de los 50, los 60. Claro. Pero se habla de que la identidad de género es la vivencia interna individual de cada persona, de su género, tal como la siente profundamente, y que sea independiente, puede coincidir o no con el sexo género asignado al momento de nacimiento, que era lo que habíamos conversado. Claro. Y que incorpora distintas formas también que pueden también incorporarse expresiones de género, los modales, y además que puede o no involucrar también cambios corporales, tratamientos hormonales, etc. Bajo este concepto en particular, en palabras mucho más simples, como decíamos anteriormente, que la orientación sexual es básicamente quién me mueve el piso, quién me gusta, quién es mi crush, identidad de género es cómo yo me identifico, cómo me siento. Eso significa que, particularmente acá para aprovechar de desmitificar, que un día te identifica o te sientes de alguna manera y el otro día distinta, la verdad es que no. Tiene que ver efectivamente con algo que sentimos particularmente las personas de la humanidad, que tiene también cierto constructo cultural y social, por supuesto que es súper importante, pero tiene que ver más que nada con la vivencia que sentimos respecto a nuestro género y respecto a cómo lo vivimos particularmente en torno a la construcción de nuestra identidad. O sea, en este gran aspecto del género, donde siento que encajo yo propiamente tal. Claro, esa es la identidad de género. En el fondo es cómo tú quieres vivir tu experiencia en el mundo. Claro, de alguna manera, si pudiéramos hablarlo en ese sentido, efectivamente así. Ahora, este es un concepto que, como había ya adelantado, se distingue de la orientación sexual. ¿Qué significa esto? Que no por el hecho de ser una mujer significa que me van a gustar los hombres. Me pueden gustar las mujeres, me pueden gustar ambos. La verdad es que podría efectivamente dar esa lógica. Pero por mucho tiempo, bajo el sistema heteronormado, se consideró que todas las personas efectivamente tienen que ser heterosexuales. Y bajo esa misma lógica, entonces a las mujeres les gusta el hombre, a los hombres les gustan las mujeres y no existe nada más. Pero por eso mismo es importante, y sobre todo porque hay mucha confusión entre los términos cuando dicen que una mujer trans, por ejemplo, siempre le van a gustar los hombres o de alguna manera transiciona para poder estar con ellos. Y la realidad es que efectivamente hay muchas mujeres trans que son bisexuales o son lesbianas, hombres trans que efectivamente son gay o son bisexuales, y la heterosexualidad no es una norma. Entonces, con estos dos conceptos ya, y particularmente los otros que hemos profundizado, nos vamos a un tercer concepto que es súper importante, que tiene que ver con la expresión de género. Por así decirlo, si estuviéramos ilustrando, y en lo clásico que se da como en las charlas, que a pesar de que es medio cliché, se habla de la galleta del género. No sé si la han escuchado propiamente tal. Sí. No, yo nunca había escuchado lo de la galleta del género. La galleta de jengibre del género. No. Exactamente. La vamos a colocar en nuestras redes sociales, ahí cuando subamos el capítulo. Ya. ¿Qué pasó? Ya cuéntame. Mira, la galleta de jengibre del género particularmente es como la que se utiliza para explicar todos los conceptos sobre diversidad sexual y de género. Y es una galletita donde dice particularmente la identidad de género que está en el cerebro, muestran, a pesar de que científicamente está un poco incompleta porque muestra que en el corazón está la orientación sexual. Y sabemos que el corazón es un músculo y debería estar en el hipotálamo, pero lo perdonamos porque es una galletita muy bonita. Y cumple más abajo, el propósito. Claro. Cumple.
Y más abajo, por supuesto, en torno a, aunque una galletita que no tiene genitales, se coloca ahí donde debieran ir en la entrepierna, se coloca ahí sexo biológico o sexo asignado al momento de nacimiento. Y una de las cosas que toda la galletita que lo cubre es un concepto que se llama expresión de género. Y cómo vemos a la galletita es su expresión de género, o básicamente cómo nos manifestamos las personas en relación con nuestra vivencia de nuestra identidad de género, o de lo que se entiende particularmente como femenino o masculino, o andrógino, o queer en una sociedad en un momento determinado. Y a eso se refiere particularmente, por ejemplo, la ropa que utilizamos, las actitudes, los modales, las formas de hablar, las distintas prendas, accesorios, lo que se puede entender ahora como femenino, por ejemplo, que son los tacos en general asociados a las mujeres, en su tiempo atrás, que es como la clásica historia que se dice, que los carniceros, en la época 1700, 1600, si no me equivoco, usaban tacos para no pisar la sangre y era un elemento más asociado a lo masculino. De hecho, si nos vamos a elementos de la Revolución Francesa, de la Ilustración, por ejemplo, vamos a encontrar que la moda particularmente masculina podría ser considerada muy como femenina. Muchos hombres no solamente se colocaban pelucas, sino que se maquillaban, ocupaban como unas calzas, pantaloncitos apretados, o sea, probablemente si le sacamos una foto a Napoleón Bonaparte ahora y lo mandamos a la calle, probablemente sería catalogado con una expresión de género muy femenina, porque los estándares van cambiando completamente a través de la historia de la sociedad. Y ahora, ya para finalizar esta pequeña exposición, la expresión de género no necesariamente tiene que ver con la identidad de género. ¿Con qué estamos diciendo? Si yo veo una persona muy alta, con tacos, con el pelo largo, yo no puedo, a pesar de que hay una tendencia a la generalización, yo no puedo decir que vaya a ser una mujer propiamente tal por su expresión de género. Claro. Lo ideal sería que efectivamente yo le preguntara, o bueno, no preguntara en la calle directamente, pero para saber cuál es su identidad de género, la única persona que puede hacerlo es la persona misma. A pesar de que en nuestra sociedad y en torno al binario, efectivamente, como que se tiende a asumir efectivamente que una persona con una expresión de género más masculina es un hombre, o se identifica como hombre en general, sea o cisgénero o trans, y lo femenino en contraposición lo opuesto. Pero la verdad es que son conceptos que no necesariamente van de la mano, entonces, ya para redondear, tenemos la orientación sexual, que nos gusta, que nos atrae, que nos mueve el piso, que nos calienta, la identidad de género, cómo nos identificamos, cómo vivimos nuestra identidad de género, nuestro género, y la expresión de género, cómo manifestamos o queremos manifestar esto de acuerdo también a un momento histórico determinado, y en torno a esos constructos culturales que también es súper importante tenerlo en consideración. Eso, a grandes rasgos... ¿Más claro, Carolina? Más claro, echarle agua, decía mi abuelita. Más claro, echarle agua. Súper claro. Entonces, ¿estos conceptos para que cierre, Connie? Esos son los conceptos propiamente tal que definen como las bases de la diversidad, disidencia, y tienen que ver con conceptos claves para entender por qué en general se exige también reconocimiento de derechos, o por qué también particularmente se exige también efectivamente considerar como iguales las personas. Y último, algo para precisar particularmente, todas las personas tenemos identidad de género. Porque pasó mucho en su tiempo que decían, que esa identidad de género es para las personas trans, ¿no? O sea, todas las personas tenemos identidad de género. La única diferencia es que hay personas que se identifican con el sexo género asignado al momento de nacimiento y otras personas que no. Lo mismo, todas las personas tenemos orientación sexual. Pueden decir, pero hay personas que no tienen orientación sexual, que son asexuales y todo. Es como sí, pero también la sexualidad es una orientación sexual. Entonces también es muy importante recalcar que son elementos constitutivos de la naturaleza humana. O sea, son como las categorías. Yo puedo tomar una persona y podría decir, mira, esta persona en esta, estoy pensando así como en un cuadrito, yo podría irlo definiendo por esos cuadritos, pero cualquier persona. ¿Sí? ¿Lo entendimos bien? Súper. Perfecto. Sí. Y entonces, somos buenos alumnos. Queremos saber por qué es necesario tener estas categorías que definiste tan maravillosamente a la vista para poder hablar de género, porque son esenciales en el fondo.
Mira, particularmente tener estos elementos en consideración para hablar de género propiamente tal, yo creo que tenemos que rescatar los tres en torno, no solamente a hablar al momento de género, sino también de situaciones que se dan en relación al género que tienen que ver con discriminación, violencia y exclusión. Porque, por Claro, ejemplo, algo que sucede mucho en torno a la situación, en general discriminaciones y violencia por razones de género o por el hecho de ser mujer, es que se castiga mucho particularmente no solamente lo femenino, sino también específicamente la expresión de género de lo que clásicamente se asocia a una mujer. Por lo mismo, y acá hay una gran diferencia en torno a, por ejemplo, las críticas relacionadas a un feminismo más transexcluyente. Efectivamente, la violencia de género ataca a las mujeres, pero no solamente a las mujeres cisgénero, sino también a las mujeres trans, por efectivamente claro. la exteriorización de su identidad a través de su expresión de género, y en ese sentido los conceptos sirven mucho particularmente también para entender que la violencia de género que sufren mujeres lesbianas y bisexuales no es solamente por ser una mujer lesbiana, perdón, por ser una mujer, sino además por ser una mujer lesbiana o bisexual, que esa sería su orientación sexual. Y este análisis, esta sumatoria de conceptos es lo que se ha denominado clásicamente como interseccionalidad, y además, en el Claro. caso de discriminación, discriminación múltiple. Entonces, esto nos ayuda mucho a interconectar factores, relaciones en torno a la discriminación, a la violencia, a la exclusión, o incluso para analizar una situación o política pública o ley en general que pudiera afectar a un grupo determinado, en este caso a mujeres propiamente tal. Gracias. Quiero volver sobre el tema de la interseccionalidad antes de seguir avanzando, porque tú sabes que aquí nosotros estamos tratando de poder ir como explicando conceptos. Entonces queremos como comentar que la interseccionalidad es un concepto que se definió como a fines de los años 80 más bien, por ahí. Una de las referentes es Kimberly Crenshaw, lo debo haber dicho bien, Crenshaw, y se define como un fenómeno o el fenómeno mediante el cual cada individuo sufre una opresión o ostenta un privilegio. Eso sería, en base a la pertenencia que uno tiene a múltiples categorías sociales. Entonces, esto no tiene que ver solamente con que estamos hablando de una mujer, por ejemplo, lesbiana, que va a sufrir cierto tipo de opresión, sino que nosotras podríamos hacer una comparativa en este sentido. Por ejemplo, tenemos dos mujeres que ya sabemos que somos más discriminadas, tenemos sufrimos opresión de género, sería lo primero por ser mujeres, perfecto. Después de eso yo podría agregar otras categorías. Pobreza, tengo una mujer que ahora una es pobre y la otra es rica, claramente una va a tener privilegios sobre la otra, u otra va a tener opresión, ¿cierto? Más opresión sobre la primera. Podríamos decir también una mujer que es, no sé, pobre, y vamos a agregar categoría Pueblo originario. pueblo, claro, pueblo originario, claramente va a tener dos, ¿cierto? Por sumar así, dos categorías de opresión, o tiene dos categorías sociales que claramente en nuestra sociedad, ¿cierto?, van a tener más opresión. Y así podríamos agregar más, con analfabeta, no sé, lesbiana, ya ahí agregamos un montón de categorías, y claramente una mujer que tiene todas estas categorías, ¿cierto?, va a sufrir más opresión que una mujer que es blanca, alta, con un cuerpo hegemónico, delgada, estupenda, ¿cierto? Educada en la universidad, con un posgrado, claramente va a tener menos opresiones. Entonces, de eso se trata la categoría de interseccionalidad, que en el fondo es el cruce por eso es intersección, se interseccionan varias categorías sociales que vamos o van a hacer que una persona se reconozca como con más privilegios o menos privilegios o más opresiones en la sociedad. Eso sería. Creo que ese concepto lo vamos a dejar ahí porque va a ser clave para poder entender lo que viene. Eso, Sergio, ¿qué ibas a decir Continuamos. tú? No, yo fuera de esa tremenda Cha, 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 cha. explicación, queríamos seguir con la pauta, o sea, que ya tenemos de alguna forma Ay, claros los conceptos con los cuales podemos seguir trabajando. Me gustó mucho cuando Constanza hizo la referencia al corazón, al amor, que se vincula harto con una de las preguntas que teníamos, que hablar de género no es solo hablar de amor.
es también como hablar de ausencia de derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, derechos reproductivos. Nosotros nos interesa de alguna forma llevar esta discusión a temas sustantivos, que son precisamente donde se manifiesta la exclusión y los problemas que el sistema patriarcal de alguna forma nos considera. Para partir como en esta discusión ya más constitucional, Constanza, ¿cuál es la situación actual de los derechos políticos de las personas disidentes, como tú mencionabas? Mira, en particular, la verdad es que partiríamos después de la conversación, de los chistes, yo creo que ahora pasamos a lo más terrible que tiene que ver con el panorama constitucional de las personas LGTBIQ en particular. Y la verdad es que la Constitución, y yo creo que lo han ido analizando a través de los distintos capítulos, lamentablemente bajo su estructura, bajo su creación, que fue en la dictadura, particularmente tampoco se sabe mucho de la historia de qué norma quedó exactamente por la redacción, a pesar de que se establece que Jaime Guzmán fue uno de los principales ideólogos. Esta Constitución, bajo la supuesta neutralidad, bajo una lógica bastante de una Constitución mínima, excluyó completamente situaciones relacionadas, porque se pensó en un momento que era como de vida privada y además, por supuesto, bastante condenables, a pesar de que sabemos que habían personas en la dictadura que probablemente no eran heterosexuales. Entonces, bajo esa misma lógica, la Constitución actualmente no dice nada respecto, no solamente de discriminación, pensando en la orientación sexual y identidad de género como categorías prohibidas de discriminación, sino que además no menciona nada respecto a la existencia de otras identidades o de otras orientaciones sexuales que no sea la heterosexualidad. Asimismo, a pesar de que en el primer artículo no se hable del concepto de familia, y de hecho a nivel constitucional no existe un concepto de familia, en las mismas actas, particularmente de la Comisión de Estudios de la Constitución, se puede ver particularmente que el concepto que se tenía de familia era propiamente entre un hombre y una mujer, que contraían matrimonio, etc. Bajo esta misma lógica de constitución supuestamente neutral, no se menciona nada respecto a niños, niñas, adolescentes, respecto a derechos de las mujeres, y solamente hace referencia al hombre, por así decirlo, o no habla de persona, a pesar de que eso fue una reforma constitucional después. Claro. Inicialmente se hablaba exclusivamente de hombres. Entonces, bajo esa misma lógica, no existe mención y el mismo sistema político no está diseñado para aquellas otras personas que, y el diseño político constitucional, perdón, todas aquellas personas que no sean de este grupo de hombres blancos heterosexuales, cisgénero, de alguna clase social también particularmente. Y para hacernos cargo también de la otra argumentación que podrían decir, pero si la Constitución no excluye a nadie, pero al final el diseño político, el ejercicio de los derechos, las problemáticas que hemos visto en los últimos 30 a 40 años, en general hace referencia a que efectivamente hay una situación de desigualdad y discriminación que se da en el punto de vista material, o sea, en la realidad propiamente tal. Y con ese entramado podemos ver que no solamente en los derechos, hay problemática en el acceso también a la justicia. La justicia no es imparcial, como dice, la justicia tiene un sesgo particularmente. Sí. El Congreso no estuvo diseñado, de hecho antiguamente era peor, bajo el binominal, y sí, con senadores designados no estaba diseñado para representar a sectores de la sociedad, y el Ejecutivo, con un hiperpresidencialismo, y bajo la estructura que tiene, tampoco estuvo diseñado para representar a sectores que históricamente han sido discriminados y excluidos. Y bajo este contexto, la verdad es que las personas de la comunidad LGTBIQ no existimos en el diseño constitucional, y por eso se dan situaciones de discriminación, de exclusión, a pesar de que podemos efectivamente considerar que no solamente se da por ausencia de reconocimiento constitucional, sino por una sociedad que efectivamente es muy conservadora de alguna forma también, muy extraña todas estas situaciones, que solamente en los últimos 10 años, 15 podríamos decir, que se ha ido visibilizando, pero aún sigue siendo insuficiente esta temática. Entonces, bajo ese mismo contexto, la situación de la comunidad LGTBIQ es bastante precaria y al final depende mucho del día a día, porque un día te pueden discriminar, el otro día no te pueden discriminar, o directamente hay personas que sufren discriminación y otras personas que no sufren, así como lo de la violencia. Exacto. Es una situación que depende mucho de las circunstancias. Yo, por ejemplo, puedo vivir en Valparaíso, por Viña, por parte de lo que se denomina este distrito, pensando en el clave electoral, pero si yo, por ejemplo, me voy más al interior de la quinta región, hacia
Villa Alemana, Quillota, la situación empieza a cambiar y sobre todo porque son ciudades donde han habido crímenes contra personas LGTBIQ. Sí. Y no solamente te sientes como una persona extraña caminando por ahí, sino que además las miradas, y de alguna forma como esas miradas agresivas, se empiezan a tornar mucho más común. Y esa realidad, que depende de estas circunstancias fácticas, en qué momento me encuentro, en qué lugar, efectivamente eso demuestra que la situación lamentablemente no ha cambiado y es parte de una sociedad, no solamente de un modelo social heredado de la dictadura, sino además un modelo social que no se ha hecho cargo y donde tampoco los gobiernos lamentablemente se han hecho cargo de promover no solamente la inclusión y la tolerancia como esos conceptos que en verdad no me gustan mucho, sino la igualdad propiamente tal. Claro, sí, pues la inclusión y la tolerancia tiene más que ver siempre como con el reconocimiento de la diferencia, el otro no es como yo, pero al final como poner la idea de que todas las personas somos como un grupo es homogéneo y el otro es heterogéneo, y no, pues en el fondo es el reconocimiento de la diferencia y la pluralidad. Exacto. Todas las personas somos distintas, todas las personas somos diferentes, y estamos bien con eso. Oye, para avanzar, porque tenemos hartas preguntas, harto que hablar, estábamos recién hablando sobre ausencia de derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos. Tengo una lista de derechos como para poder pensar, por ejemplo, derechos civiles, que hasta ahora se consiguió, por ejemplo, la unión civil, pero todavía no existe matrimonio igualitario. Tenemos la identidad de género, como un avance, ¿cierto?, en promover algunos derechos sociales para personas LGTBIQ, ¿cierto? También en derechos sociales, hoy día estamos pensando en una salud que tenga enfoque de género, educación no sexista, en derechos económicos, asegurar el derecho al trabajo, asegurar, quizá, no sé si tú lo ves como, este país es un país cerrado, entonces todo hay que pensarlo primero como un principio de cuota. Costó con esta entrada de personas en situación de discapacidad, que también se pidieron cuotas de personas con discapacidad en situación de discapacidad en los trabajos, en las empresas. ¿Qué es lo que pasa con la labor doméstica? Remuneraciones de la labor doméstica, derechos reproductivos también con enfoque de género, no sé, hay harto para hablar. Entonces no sé si nos organizamos primero como derechos civiles, sociales, económicos, y los vamos comentando, ¿te parece? Me parece súper. Ya, pues, derechos civiles, hasta ahora tenemos AUC, tenemos ley de identidad de género. ¿Cómo se percibe el avance sobre estos derechos, pensando siempre en una nueva constitución? En la apertura de derechos civiles. Mira, en general yo creo que sí podemos hacer un análisis breve a propósito para que no extenderme mucho, me he extendido más. No, pero está bien. La agenda en general de los derechos de las personas LGTBIQ, y de hecho en particular también muy relacionada con los derechos de las mujeres, ha estado muy marcada por avances en derechos civiles, pero muy poco en avances en derechos económicos, sociales y culturales. Después vamos a ahondar mucho más en esa declaración. Pero particularmente en derechos civiles, lo único que podemos encontrar es desacuerdo de unión civil. Podríamos hablar también dentro de estos derechos civiles, podríamos incorporar de alguna naturaleza también la igualdad no discriminación, que tiene que ver con la ley antidiscriminación, y la ley de identidad de género. Las tres leyes, si bien la ley de identidad de género fue mucho más progresista, de lo que se esperaba, aún así sigue teniendo varias deficiencias en su implementación, en su estructura y sobre todo el reconocimiento de la identidad de género de niños y niñas. El acuerdo de unión civil, la verdad es que si tuviéramos que definirla, básicamente fue una negociación política para evitar en su momento que la agenda de matrimonio entre personas del mismo sexo avanzara más allá. Es un acuerdo intermedio entre no te vamos a dar nada y mira, te podemos dar unas migajas. Y la realidad nos muestra de la implementación de esta ley es que ni siquiera la mayor cantidad de personas que se somete a esta ley, que acuerda y suscribe un contrato de unión civil, un contrato, de acuerdo de unión civil, que es el concepto técnico, son personas heterosexuales, son parejas heterosexuales. Y esto también nos habla de algo muy interesante, que el matrimonio está en retirada como institución propiamente. Y la ley antidiscriminación... yo tengo la misma opinión, como que fue un juego político solamente en este país tremendamente conservador, tremendamente todavía, manejado por la Iglesia Católica, tremendamente todavía no laico, a pesar de que esté declarado desde hace 100 años que el país es laico, pero lo declaramos. Claro, también habla...
pero también habla de la crisis de que tenemos como de esta idea de familia, que la idea de familia, o sea, no sé si es una crisis, o quizás sí, crisis, de la idea de familia, que la familia está regulada por el matrimonio y que a partir de ahí los hijos que nacen de ese matrimonio son los hijos del Estado, no sé. O sea, está como en crisis quizá todo el modelo, po. Eso es como lo primero, o sea, hay como que repensar quizá el modelo familiar. Yo creo que es un Sí, análisis muy importante y sobre todo porque particularmente, efectivamente hay mucha, y sobre todo si lo vinculamos a derechos de las mujeres, la institución matrimonial es profundamente patriarcal. La súper. institución matrimonial que tenemos, el Código Civil, que no ha sido casi ni modificada desde 1855 cuando se dictó el Código Civil, Sí. demuestra particularmente ese análisis. Entonces, en torno a lo mismo, efectivamente muchas personas, parejas heterosexuales, prefieren someterse a un acuerdo de unión civil que al final, como son personas del mismo, o sea, de distinto sexo, no tienen problemas para el reconocimiento de los hijos, porque el acuerdo de unión civil no lo regula, entonces como pueden haber mediante filiación no matrimonial, entonces perfectamente Claro. dicen, "Mira, total, pues pactamos separación de bienes o pactamos directamente comunidad, todo lo que es nuestro lo compramos en conjunto y listo, y si nos queremos separar el día de mañana, o incluso podemos hacerlo Es mediante firma mucho más notarial fácil, o claro, notificación determinada mucho más por el registro sencillo. civil. Claro, y el matrimonio te exige 2 años particularmente. Podrían pensar, ya, pero ¿qué pasa con la compensación económica si tú dejaste de trabajar y yo tengo que pagarte? No, el acuerdo de unión civil se hace cargo de El, eso y dice perfectamente sí. el lucro cesante. Claro, entonces bajo la misma lógica es una institución que en varios aspectos efectivamente es tan similar al matrimonio y con la flexibilidad que tiene, que muchas parejas heterosexuales lo han preferido y sobre todo porque no tienen que casarse además, a pesar de que no es necesario, pero no tienen que someterse a ese matrimonio mucho más solemne ante la iglesia y todo eso. Y en particular, bueno, de las ausencias que he tenido en relación a la población LGTBIQ es que no se hace cargo de los derechos de filiación de hijos de pareja del mismo sexo. Y con eso hay un vacío tremendo que efectivamente ahí existe en torno a los derechos civiles, porque no solamente estamos hablando de la población LGTBIQ, o sea, de las personas, de padres y madres, sino también de niños, niñas, adolescentes que tienen derecho a tener reconocimiento de sus padres o madres. Claro, y también estamos pensando en otros modelos de familia, siempre pensamos en que los hijos son como nuestros, pero también tiene que ver con la tutoría que hacen de repente, no sé, pues tías, todas estas familias que son como, en el fondo, no la familia tradicional de papá, mamá, hijos. Hay hoy día yo trabajo trabajo en colegio, entonces es una tremenda cantidad de formas de familia diferentes que siento que este concepto como tan regulado por la unión del matrimonio queda súper corta, ya está quedando cortísima. Y sobre esto, derechos sociales, salud con enfoque de género, educación no sexista, que creo que es una cuestión básica para poder pensar en el país que queremos, una educación no sexista, erradicar el siéntese como señorita, desde ahí para arriba. ¿Cómo lo ves tú? En particular, la verdad es que en ausencia de que efectivamente la Constitución nos reconoce derechos económicos, sociales y culturales de manera efectiva, ¿Mm? entonces bajo la misma lógica podemos llegar a la misma conclusión y si hacemos el análisis, los derechos Claro. económicos, sociales y culturales no tienen perspectiva de género. Mm. El derecho a la salud en nuestra Constitución habla de la protección a la salud y Sí, básicamente es tú eliges si atenderte en FONASA o atenderte en ISAPRE. No lo dicen esos claro. términos, pero el prestador público o privado y la forma en que se Sí, determinará eso. Una ley sí. regulará, etcétera. Tenemos la ley general que habla, o sea, la ley general de ISAPRE, y tenemos por otro lado el decreto con fuerza ley que regula particularmente todos los entramados de salud, también tenemos la ley relacionada con FONASA, prestaciones de auge que se han ido implementando, pero la Constitución no reconoce ni regula en ese ámbito la salud propiamente tal, a pesar de que habla de Mm. las acciones de promoción, de recuperación y rehabilitación en torno a de la salud. La verdad es que con eso no dice nada al respecto. ¿Qué pasa en el ámbito del derecho al trabajo? De alguna forma,
libertad de contratación y libertad de empleo, básicamente. O sea, puedes crear los empleos que quieras, a menos que sean atentatorios contra ciertas normas, y puedes acceder al empleo sin discriminación, a menos que sea por tu idoneidad laboral propiamente tal. Dice alguna manera de que efectivamente el Estado tiene la labor, o de efectivamente de incorporar, o de que las personas tengan derecho a un trabajo digno. No dice nada, menos respecto a las remuneraciones o los sueldos propiamente tal. En el ámbito de la educación, derecho a la educación, el Estado, claro, ahí habla de promover, y a propósito de unas reformas que se han incorporado, el tema de la educación básica, media, y hay algunas reformas, pero la verdad es que no habla nada respecto a la manera en que se determinará, algunos principios básicos, algunos principios mínimos, y menos una perspectiva de... Claro. ¿Qué pasa Claro, con la eso queda vivienda? relegado todo a lo mismo, po. Claro, la vivienda De hecho, la vivienda no está. no. No está mencionado y es un Entonces, derecho humano. Está en la así declaración. es. Entonces, con eso nos podemos ver en particular cómo los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen muy poca regulación en la Constitución, fueron relegados a otros cuerpos legales, los cuales derechamente o profundizan un poco este modelo neoliberal económicamente hablando, o incluso también omiten ciertas particularidades, y al ser la Constitución de un ámbito muy liberal, derechamente ha provocado que existan situaciones de discriminación, de exclusión, no tienen perspectiva de género, y vemos actualmente cómo se da en el ámbito de la salud, cómo se da en el ámbito del trabajo, cómo se da en el ámbito de la educación, y hay muchas situaciones que podemos abordar en esos ámbitos. El derecho a la salud, la problemática en las prestaciones, el hecho de que no hay formación en temáticas de género para los profesionales, en el ámbito de la educación, la violencia de discriminación, o sea, el acoso, el bullying todavía sigue siendo una realidad en los colegios, lamentablemente. Y En el recién se ámbito del están trabajo. levantando protocolos, recién se está hablando de los protocolos para poder atender esas situaciones. O sea, es que la mayoría si no pasan como desde la Superintendencia de Educación como reclamo, muy pocas veces los colegios se hacen cargo también de esas situaciones. Hay que hablar de acoso en instituciones como colegios, universidades, empresas, trabajo. Hay un montón todavía, como dices tú, o sea, falta mucho enfoque de género en en todos nuestros derechos. Te quedo pendiente los derechos culturales. Me gustaría que me comentaras un poco de eso, porfa. Mira, ¿En qué sentido? en nuestra Constitución, a ver, si pudiéramos hablar de cultura propiamente tal, yo creo que lo único que podríamos encontrar sería en relación al derecho de propiedad, propiedad intelectual y propiedad industrial. Respecto a eso, no hay nada más que podamos encontrar respecto a la cultura. O sea, claro, está en el ámbito de libertad de expresión, se podía considerar particularmente que en el ámbito de libertad de expresión tú también puedes crear arte o crear distintas formas de manifestaciones, pero en general la construcción de los derechos culturales de la Constitución es casi ínfima, lamentablemente. No habla en torno a la promoción por parte del Estado de la cultura en sus distintas manifestaciones, o de la pluriculturalidad, o del reconocimiento de otras culturas dentro del territorio chileno. Entonces, bajo esa misma lógica, más allá que yo tengo derecho a crear una obra, puedo agarrar, bueno, esto no va a estar con video, pero estoy agarrando un libro, por ejemplo, yo escribo un libro y digo directamente, mira, este es mi libro, yo tengo derecho a escribir, a generar ganancias con eso. Eso obviamente es parte de la cultura, parte del arte, pero la verdad, de nuevo, se ve que efectivamente la Constitución, bajo una lógica muy neoliberal, solamente intentó regular lo relacionado con la cultura, Con lo a la económico. creación propiamente tal que pudiera tener alguna relación con tu propiedad o con alguna ganancia económica en ese mismo sentido. Pero el resto relacionado con que el Estado debe promover o debe respetar o debe proteger, la verdad es que no hay nada, y un fiel ejemplo, lamentablemente, de esta realidad es que muchas personas que trabajan en el ámbito del arte y de la difusión cultural, año a año están luchando para ganarse los proyectos concursables de los distintos ministerios, de distintas áreas, Sí. para poder seguir y subsistir con su trabajo por la Constitución. No dice nada al respecto a la cultura, entonces depende, y algo que pasó durante la tramitación del proyecto de ley de presupuesto este año, que depende tanto gobierno a gobierno y año a año, que la cultura queda relegada a una glosa Claro. presupuestaria, a una partida presupuestaria de la discusión, pero no una política estatal o incluso constitucional en relación a eso.
Claro, los últimos dichos del ministro Briones el otro día cuando promulgaron esta ley, o estaban hablando de la ley de presupuesto, fue que, claro, habían hecho un esfuerzo súper grande por el tema de la cultura, habían hecho por fin un esfuerzo que ellos consideraban un avance importante, que era como un 11% más, pero que el arte estaba en nuestros corazones. Entonces, tan vacías las declaraciones, tan poca preocupación que hay por el acceso a la cultura, en verdad. Claro. Oye, Connie, Oye, como... sí, Carolina, sí, articulando sí, esta gran discusión que hemos tenido respecto a porfa. los derechos sociales y económicos, por lo menos a título personal, acá hay un gran desafío en el proceso constituyente. Yo creo que acá hay una de las Allá materias iba. quizás donde más hay que profundizar, o sea, desde lo personal, tanto como desde las disidencias, sino que también a medida de toda nuestra sociedad. Derechamente esta es una de las materias en las cuales más hay que entrar a picar, como diríamos, y más hay que profundizar derechamente el desarrollo y la materialización de estos derechos sociales, económicos y culturales. De hecho, ojalá pudiésemos llegar a tener lo que podríamos denominar un Estado social de derecho, avanzar derechamente en esa configuración desde nuestra configuración para así tener un pacto social más inclusivo y un pacto social con el que nos sintamos más cómodos. Eso creo que es bueno tenerlo a la vista dentro del proceso constituyente general, como también desde la perspectiva de las disidencias, algunas situaciones que hemos estado conversando en este momento. Sí, no sé, Connie, por favor, No, sigue quiero nomás. comentar. Sí, es que quería como llegar a otro tema, que sabemos que ya eres precandidata a la constituyente. Eh, la idea es por el distrito 7, ¿cierto? Entonces, de todo esto hay un montón de temas que tú bien nos estás diciendo sobre situación de derechos o de ausencia más bien de derechos que no solamente tienen que ver con eh, personas LGTBI, ¿cierto? Sino también ausencia de derechos en general para todos los que no sean hombres. Eso en el fondo. No están considerados los niños en esto. Tuvimos la semana pasada un capítulo sobre los niños. No están considerados los adolescentes. No están consideradas las mujeres. No están consideradas disidencias. O sea, no hay nadie más considerado aparte de los hombres en esta constitución, a pesar de que diga personas, que fue una reforma que hicieron hace unos cuantos años. Exacto. Entonces, ¿cómo Porque impulsamos la pregunta? se justifica ¿Perdón? permanentemente que es neutra, pero en realidad con esta discusión lo que nos Pero estamos es que dando cuenta es que es bastante patriarcal y sexista. y claro, y que además no existe lenguaje neutro, ¿cachai? Cuando uno escribe siempre está escribiendo para alguien o por alguna razón o desde un objetivo. Entonces desde ahí no se puede escribir una constitución neutra, no existe como la neutralidad en el lenguaje. A menos que sea amarillo, no, mentira. Igual los amarillos se les nota lo amarillo y tampoco son neutros para sus declaraciones. Entonces quería preguntar cómo impulsamos una agenda feminista o cómo impulsamos un programa que considere todos estos puntos de los que hemos hablado en esta constitución nueva. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Nos interesa mucho. Mira, en particular, yo creo que por lo mismo, cuando pensamos una constitución desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista, no nos estamos refiriendo exclusivamente a derechos sociales, a derechos económicos, culturales, derechos reproductivos y sexuales, tampoco a derechos civiles, sino que nos estamos hablando efectivamente de cómo el Estado, en todas sus manifestaciones, en todos sus órganos, distintas autonomías constitucionales que pudieran incorporarse, se relaciona directa o indirectamente con las mujeres y además incluimos también a las personas de la comunidad LGTBIQ y bajo esa misma lógica, impulsar una agenda feminista o impulsar una agenda de género no es otra cosa, sino que efectivamente ponernos de alguna forma estos lentes con perspectiva de género y analizar todas las discusiones que se van a dar a nivel constitucional, desde el primer artículo hasta el último artículo, pensando entre los valores de la institucionalidad o las bases de la institucionalidad, como dice la Constitución actual, las normas relacionadas a la ciudadanía, todas esas cosas, también respecto a los derechos, al gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, al Ejecutivo, que es parte del gobierno, la administración interna del Estado, que tiene que ver con las municipalidades, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, todo tiene y puede ser analizado con una perspectiva de género. Y bajo la misma lógica, pensando en lo que se viene, bajo la primera disyuntiva en particular, todos los órganos deben ser paritarios aquellos que se compongan por más de una persona.
Y eso es muy importante tenerlo en consideración, sobre todo porque impacta en la toma de decisiones. Lo hemos visto a nivel de poder judicial, claramente a nivel de poder legislativo y a poder ejecutivo, en la forma que vaya a manifestarse, si es un régimen semipresidencial, distinguiendo el jefe de gobierno y el jefe de Estado, debiera además tener particularmente paridad. Y bajo ese paradigma particularmente es un elemento muy importante tener en consideración si analizamos el diseño estatal desde una perspectiva de género. De hecho, solamente basta para destacar un último elemento, que la Contraloría General de la República desde 1920 nunca ha tenido una contralora. Es muy bacán el contralorito, pero nunca ha tenido una contralora desde su creación. Y eso también nos muestra algo, no de evidencia, algo en particular, sobre todo un cargo que dura 8 años y cuya nominación también depende efectivamente de pesos y contrapesos políticos. En relación a los mismos valores propiamente tal, una sociedad, un Estado, mejor dicho, un Estado social de derecho, que es el que queremos, también debe tener una postura en relación a la violencia, a la discriminación, en relación a los derechos humanos, en relación incluso también a los núcleos o a las perspectivas, cómo se asocian las personas en torno a familias o comunidades. Pero una de las cosas más importantes es que si somos una sociedad que profundamente ha sufrido situaciones de violación a los derechos humanos, tanto en la dictadura como en el periodo actual, entonces los derechos humanos deben ser la base fundamental de la sociedad. Y en torno a eso, la construcción particularmente de la economía y cómo se ejecutan los derechos, cómo se dan los derechos, mejor dicho, cómo se prestan en relación a los derechos, efectivamente tiene que partir de esa base. Y desde ahí particularmente, en el diseño de los derechos, cuando hablamos que queremos educación, queremos trabajo, queremos vivienda, queremos seguridad social, todo eso le podemos incorporar una perspectiva de género, asimismo como una perspectiva también plurinacional a propósito de lo que se está dando, y pensar y quitarnos también esta misma lógica, lo que estaban mencionando a propósito, de que efectivamente bajo la supuesta neutralidad que no existe, cómo diseñamos el Estado y los derechos para evitar lo que sucedió actualmente, que tiene que ver con excluir en el mismo diseño a personas en torno al ejercicio de estos derechos. Y no porque efectivamente se excluyan directamente, sino porque el diseño está pensado muy en la norma general, y una norma general con un estándar bastante alto, que es de una sociedad donde la desigualdad casi no existe, y la verdad es que efectivamente eso es muy importante tener en consideración en un texto constitucional, que es la realidad política. Por eso yo soy también crítica de los textos constitucionales mínimos, que hablan muchos abogados y dicen, no, mira, sí, la mejor constitución es la constitución mínima. A las únicas personas que beneficia la constitución mínima por regla de interpretación constitucional son a las personas que se van a ver más beneficiadas porque tienen menos situaciones de discriminación y exclusión, que son particularmente, sorpresa, generalmente grupos mucho más aventajados, particularmente la élite propiamente tal. Porque si yo, por ejemplo, me enfrento en torno a esta realidad y tengo una constitución mínima y voy a un órgano constitucional o al Poder Judicial que en verdad no dice nada respecto a perspectiva de género, digo, ¿sabe qué? La Constitución no habla del derecho a la identidad, pero yo digo que la Constitución habla del derecho a la identidad. Van a estar esta suerte de personajes, probablemente van a haber como 2 mujeres, o una de 5 o de 10, y van a decir, mira, sabes que la Constitución, la historia de la Constitución, no establecieron nada respecto al derecho a la identidad, a pesar de que se pueda regular, o de alguna forma entender por la integridad, por la intimidad y por otros derechos. Yo considero que no es así, porque tampoco hay norma constitucional expresa, entonces no existe el derecho a la identidad de género que esta persona plantea en particular. Y ese ejemplo en concreto, efectivamente, pudiera darse. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, una mujer, va a una corte y dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que efectivamente se garantice mi derecho a una interrupción voluntaria del embarazo? No existe una ley, pero a nivel constitucional dice que se protege el derecho a la vida. Si yo no me someto a una interrupción voluntaria del embarazo, me están vulnerando mi derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Y podrían decir, mira, de verdad lo mismo, acá no se habla de interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, no lo podemos garantizar porque no está, y además de que no está, la verdad es que no veo alguna lógica de efectivamente extender este reconocimiento al derecho. Y eso es porque se daría esto no solamente porque a nivel constitucional nunca existió historia ni interés, sino porque además el mismo Poder Judicial, o ya sea la Corte Constitucional que existiera, no tendría tampoco ningún fundamento
en Claro. base a que de alguna manera fallara en torno a eso. Porque es una constitución mínima, que tampoco hace referencia a tratados internacionales, a ningún control de convencionalidad. Entonces, la verdad que perfectamente podrían asumir esa postura bajo la supuesta neutralidad que termina excluyendo a todas Claro. aquellas personas que no mencionan la Constitución. Y O por eso sea, es tan importante que la sí, Constitución desarrolle los puntos, más allá de que sean directrices, de que eso. sean principios, pero efectivamente sienta las bases porque el día de mañana quien interpreta, ya sea a nivel del Congreso, a nivel legislativo o a nivel de una Corte Constitucional o del Poder Judicial, va a tomar en consideración esos elementos. O sea, necesitamos una constitución detallada, no una constitución mínima, sino una constitución donde en el texto mismo esté explícita estas situaciones que queremos dejar garantizadas en el fondo como derechos para todas las personas y no solo para el grupo que siempre se ve beneficiado por las constituciones Exacto. que ya estamos hartos. Y superar esa lógica de normas formales y abstractas que, como señalaba Constanza, favorecen bastante a la élite. Y lo que ahora se busca con este planteamiento es también cómo nos acercamos a su exigibilidad, de que de alguna forma no tengamos mayores dudas. Y también era muy interesante lo que mencionaba respecto a, por ejemplo, la organización del Estado, porque si existe paridad Sí. lo voy a llevar ejemplo, así como en los ministerios, en la Corte Suprema, tal vez como en la composición, en el Congreso, de alguna forma la presencia de manera importante de disidencia y de mujeres en los órganos del Estado, una de las formas en que se ven relegadas o se ven discriminadas también es que están fuera de lo político. O sea, y al estar fuera de lo político, esto se manifiesta en deficientes políticas públicas. Entonces ahí es donde también adquiere Claro. relevancia volver a ese principio bien material respecto, por ejemplo, a la paridad en ciertos órganos del Estado, a la paridad real en la que debe existir en la composición política, para precisamente poder que sea consistente esta forma de enfrentar estas problemáticas sociales que estamos de aquí, de alguna forma, en esta Constitución haciéndonos cargo y de alguna forma enfrentando lo que ustedes señalaban, que eran estos 20 o 30 años de nuevo pacto social en el cual nos podemos sentir incluidos de todos y todas y todos. Claro, además de eso, perdón, las formas de elegir, la forma de elegir representantes también van a tener que cambiar. Si estamos pensando en paridad, creo que se va a parecer más a esta elección que vamos a tener ahora, con corrección de listas, con esta trenza que vamos a tener que tirar al cachipún siempre, quién va primero, mujer, hombre, ¿cierto? En la lista. Vamos a tener que pensar en nuevas formas también de generar esos espacios de paridad dentro de el Estado. Ahora sí, Connie, perdón. No, efectivamente, estaba como para completar un poco lo que habían mencionado ustedes respecto a, por ejemplo, tenemos una constitución detallada, siempre ese es como el argumento, mira, si tenemos una constitución muy detallada, efectivamente no se puede implementar de manera problemática y siempre nos sacan los mismos casos. Mira, Bolivia tiene una constitución extensa, Venezuela también, y eso no se garantiza los derechos. Y después empezamos a ver un poco particularmente el análisis de la política en general y cómo se ha dado. Efectivamente, quienes toman las decisiones no han cambiado sustancialmente y ahí es donde particularmente es súper importante tomar el punto de que la paridad mediante otros mecanismos de participación ciudadana, además de establecer efectivamente una democracia, a pesar de que puede sonar muy cliché, mucho más participativa, mucho más inclusiva, a pesar de que no me gusta esa palabra, la verdad es que con eso se puede empezar a moldear un poco, sentar las bases de que se pueda ejecutar efectivamente la Constitución y los derechos en general, porque incluso podemos tomar el guante en torno al mismo argumento y decir, bueno, si efectivamente esa es la problemática que sea reconocerlo a nivel constitucional, entonces, ¿por qué se da la misma problemática a nivel legal? Ejemplo concreto, Ley 21.030, interrupción voluntaria del embarazo. Durante el gobierno actual han existido muchos problemas, particularmente por el Ministerio de Salud, en torno a los cambios de los protocolos de objeción de conciencia y en torno Sí, también a cómo el presidente de la República tiene la facultad de designar a los jefes de servicio, particularmente esto se refiere a jefes de sí. servicio de salud, a los de hospitales públicos también. Entonces, efectivamente, bajo esa misma lógica, hay una tendencia también a que estas personas vayan a reproducir ciertos principios o cierta ideología también que va a ser cercana al presidente de la República, entonces por lo mismo también se va a generar esa problematización al respecto.
y por lo que es tan importante no solamente que quede a nivel constitucional, sino que efectivamente se pueda impedir también que en el mismo diseño constitucional el gobierno de turno en general pueda impedir el avance y el ejercicio, mejor dicho, de los derechos propiamente tal que van a ser reconocidos ya sea por constitución o por ley. Al final el gran problema de fondo, como lo estaban mencionando, es el diseño propiamente tal. Si yo tengo un buen diseño, pueden ser que haya situaciones de discriminación, de problemas de ejercicio, pero si yo tengo efectivamente un gran catálogo de derechos, pero un mal diseño, la problemática o la probabilidad de que siempre va a existir alguna situación va a ser muy alta. Y eso también es súper importante tenerlo en consideración, y por eso, redondeando un poco, es tan importante analizar toda la discusión. No ir de alguna forma, yo voy con mi cartelito, yo digo, mira, derecho sexual reproductivo, derecho a la identidad, bueno, personas que salgo electa, y digo, mira, ¿sabéis qué? Yo ya gané mis batallas. Me voy a estar para atrás, me voy a rascar la cabeza, voy a disfrutar cómo votan, cómo pelean. Yo ya gané mis batallas. Eso se fue con los 2/3, no tengo nada más que hacer. Día de mañana se dicta la nueva constitución, se ratifica, mire, yo tengo derecho a la identidad. Primero 5 años, no se reconoce el derecho a la identidad, no cambia ninguna norma, sigue estando la misma realidad, derecho sexual y reproductivo, la constitución garantizó la interrupción voluntaria del embarazo. Con plazo, efectivamente. ¿Dónde está la ley o el reglamento del Ministerio de Salud que lo operativiza? ¿Cómo puedo acceder? No, mira, yo fui a decir una mujer, no, mira, sabes que yo fui al hospital, dije que quería hacer porque es mi derecho constitucional, y me dijeron, no, es que no está el protocolo, no tenemos los implementos, no, es que no se ha operativizado porque la autoridad de turno no le interesa que se concretice ese derecho constitucional. Entonces, por eso es tan importante, desde el inicio hasta el final, estar ahí dando la pelea. O sea, no basta solo con la Convención Constitucional, no basta solo con redactar este texto, sino también después es qué vamos a hacer y cómo se va a materializar este texto en leyes que nos permitan acceder efectivamente a esos derechos que queremos consagrar en este texto constitucional. ¿Lo entiendo bien? ¿Lo entiendo bien? Sí. Y que se materialice transversalmente en la Constitución estas expectativas feministas, porque ahí Constanza nos da unos ejemplos súper concretos. De alguna forma, el listado de derechos, el feminismo ha sido bien claro respecto a algunas peticiones como puntuales que hay que incorporar, que hemos mencionado, por ejemplo, igualdad salarial o enfrentar el tema de la brecha salarial, el tema del reconocimiento del trabajo doméstico, como mencionaba Carolina, la vida libre de violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos, que lo hemos mencionado súper claro. Pero si no está presente de manera transversal en el diseño del Estado y en la configuración de nuestra política, de nuestra estructura política, este pacto social, que es el concepto que de alguna forma quiero volver a relevar, vamos a seguir con problemas. Y ahí, para tener una pregunta como para comenzar a cerrar, ¿cómo ves tú, Constanza, este desafío, asumiendo que tú también estás queriendo estar ahí en la convención, haciendo estas discusiones? ¿Cómo te planteas tú con estas expectativas feministas y de disidencia para el futuro? ¿Cómo podemos ver el escenario? Porque tú, cuando partiste la discusión, nos mencionaste que, claro, ya estábamos llegando como a esta situación un poco horrorosa y que en algún momento nos deja un poco abrumados, pero hoy día tenemos una oportunidad que puede ser esperanzadora. ¿Cómo te posicionas tú frente a lo que tenemos entre manos para poder construir un nuevo pacto social? Bien, la verdad es que en torno a esta misma temática, yo diariamente me veo como de alguna forma pensando, no solamente como candidata, sino como activista propiamente tal. Y eso también tiene que ver con no solamente pensar cómo yo efectivamente puedo representar, quiero ser representante, llegar a la papeleta, llegar a ser electa, todo ese diseño como mucho más político, por así decirlo. Y la otra parte es, como chucha, directamente consigo esos 2/3, cómo conseguimos los 2/3, cómo de alguna manera incorporamos eso y pensamos que los contenidos van a ser efectivamente incorporados en la nueva Constitución. Y yo creo que ahí particularmente está exactamente esta problemática, por así decirlo,
en torno a una realidad que efectivamente es un poco adversa. Y esto a propósito, yo igual tiendo a ser un poco pesimista y todo, tengo que asumir eso, pero la verdad es que una de las cosas, por ejemplo, que tiene que ver con el quórum de los 2/3, es que efectivamente va a ser complejo llegar a algunos acuerdos en torno a algunas situaciones. Por supuesto, quienes más defienden, o sea, yo entiendo, y bueno, yo no voté eso sí por los 2/3, yo voté por una convención constitucional a propósito de todo eso lo que se levantó respecto a los quórums. A mí me hubiera gustado que efectivamente hubiera sido 3/5, pero la verdad es que más allá de eso en particular, los 2/3 bajo el diseño constitucional que tenemos actualmente, exige no solamente que se digan estos grandes acuerdos, que le encanta a algunos también decir mucho al respecto, sino que además requiere efectivamente que dentro de la representatividad, dentro del 50% de las mujeres que vayan a estar representadas en la convención, además puedan tener una visión, una perspectiva de género. Sí, pues, si no Necesitas sacamos nada particularmente... con Pepas Hoffmans Claro. adentro del... No. Entonces, Perdón. con eso en consideración, imagínate, un 30%, no, 50% de las mujeres, que son la mitad, piensan que efectivamente no se debe decir nada respecto de los derechos sexuales y reproductivos. Bajo esa misma composición, probablemente se dé la misma disyuntiva en torno a un 30% de los hombres, ahí tenéis de alguna forma ya un 60%. ¿Qué pasa si analizas particularmente el resto de los porcentajes? Pasa que 60 no es exclusivamente de los 155, y puedes ir encontrándote que te va a faltar ahí un porcentaje, un número determinado para llegar efectivamente, porque capaz que incluso dentro del universo del hombres que vayan a ser progresistas, te vas a encontrar particularmente que un número determinado tampoco va a estar tan de acuerdo. De hecho, sucedió cuando se discutió el proyecto de ley de aborto, no con tres causales, eso sí, aborto con plazo particularmente, hubo diputados del Partido Socialista, si no me equivoco, que decían no estoy de acuerdo con eso, más allá de que lo iban a llamar al orden, etcétera. La verdad es que es una realidad también. Entonces, lo que me genera esa problemática, a pesar de que es una oportunidad histórica y que estamos en un momento muy bonito, es el hecho de que hay que dar las peleas hasta el final y quemar todo para que efectivamente esta constitución pueda cambiar el modelo, porque bajo el diseño político y bajo la lógica actual, incluso no solamente las propuestas, sino las candidaturas, porque hemos escuchado muy poquito de propuestas, hay que hacerse cargo de eso, son puro nombre. Hay dos momentos políticos que hemos estado viendo. El primer momento político, odio a los partidos políticos, entonces se crea la lista de independientes, y el otro momento político, partidos políticos abriéndose a representar más movimientos sociales y todas esas cosas, y cómo incorporar más personas y todo. De hecho, por eso mismo yo voy por candidata, porque como que se dijo, ya, mira, es que la verdad es que es necesario que vayan más representantes sociales, porque los partidos políticos están bajo una lógica con muy poca legitimidad en torno a ese sentido, entonces están abriendo cupo a militantes que son de organizaciones sociales o independientes que quieran ir por cupo, y es básicamente porque también se dio la lógica de Rodrigo Mondaca, que ganó como candidato a gobernador regional en las primarias, que va por cupo RD a pesar de que él es independiente propiamente. Y el primer momento político, si lo analizamos en general, las listas, hoy día salió particularmente el lunes 30 de noviembre, para especificar, salió un reportaje en La Segunda, en la cual decía cuáles son los movimientos que buscan listas de independientes. Y aparecían muchos movimientos, etcétera. Y si tú analizas particularmente las personas que lo componen, no solamente son personas heterosexuales y género, sino que además vienen de ciertas clases políticas, de la elite particularmente, y dice que estos somos los verdaderos independientes. No las personas que dicen, no, es que es verdad, el del pueblo y todas las cosas. Y por otro lado, la otra lista en general, bajo la misma lógica, corriendo en círculos derechamente para no perder la legitimidad y derechamente poder avanzar en estos temas. Y eso, en general, este panorama, que es bastante complejo al momento, y aparte que todavía no se definen los escaños reservados para pueblo originario, nos hace ver que es un panorama bastante complejo para avanzar. ¿Eso quiere decir que vamos a ser pesimistas y que nos vamos a creer que se va a avanzar en derecho? La verdad es que no. Yo creo que efectivamente vamos a conquistar muchas cosas, va a depender no exclusivamente de las personas, y esto va a ser hincapié, no de las personas que vayan a salir electas, no es que vayan a negociar y conversar, capacidades de diálogo, nos vamos a vestir de blanco, etcétera, no. Va a depender
de que efectivamente la gente salga a las calles, de que el edificio de la convención sea asediado y de que efectivamente haya presión por aprobar los cambios. De hecho, por eso el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, quería que el voto fuera secreto, porque lo que pasó con paridad no fue porque el Congreso dijo, ya vamos a votar paridad, sino porque invadieron la Cámara, invadimos el Senado en su momento, y estábamos ahí mirando y sacando fotos cómo votaban estos huevos. Y esa realidad no hay que dejarla de lado, porque el proceso constituyente solamente se va a ganar, todos estos derechos solamente se van a ganar, no por las personas que vayan a salir o salgamos electas, sino realmente por la presión y por la fuerza que vaya a existir, a pesar de que obviamente van a decir muchos, no, es que no se puede obedecer la presión del momento, es que no es la forma. Pero si no se obedece, claro que no es la forma, pero solamente recordar que si no se obedece, si no cambia el sistema, la verdad es que vamos a seguir con la misma lógica, y ahí hay un tema. El proceso constituyente es un acto de justicia, de reparación, y el momento de cimentar las bases de una sociedad más equitativa y justa. Y si no se hace de esa manera, vamos a reproducir los mismos problemas y va a ser nuevamente que la alegría no llegó. Exacto. Y ahí con el tema de la expectativa va a ser todo un problema, porque la Constitución tiene que jugar ese rol de redistribución de poder que hemos conversado en otros temas, y que si seguimos con esta lógica y seguimos con esta estructura, lo que va a suceder después va a ser un problema súper grande para nosotros como sociedad, el no cumplir precisamente las expectativas que de alguna forma ahora estamos dialogando. Y también después tenemos el plebiscito ratificatorio, o sea, si una constitución que en realidad fueron, ¿cuánto? 9 de 11. O sea, discutiendo lo mismo que ya está en el texto no tiene ningún sentido tampoco, es como, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué hueveamos tanto? Si quedamos donde mismo, ¿cachai? Entonces, de que tiene que haber cambios, y ahí estoy con Constanza en que hay que seguir hinchando, hay que seguir en la calle, hay que seguir generando instancias de diálogo. Exacto. Mi escenario ideal sería que hubiesen cabildo o mini asambleas vinculantes, ese sería como mi sueño. Para poder seguir dialogando con la población, con nosotros, ¿cachai? El pueblo. Con las bases. ¿Qué es lo que queremos? Con las bases, así es. Tal cual. O sea, y, sería por ejemplo, como mi sueño dorado. Sí, de todas maneras, y tomando un ejemplo tal vez muy concreto, hace un par de años recién se aprobó el aborto con 3 causales, que es una medida totalmente insuficiente, y ahora ya, por lo menos de perspectiva feminista, tenemos una asamblea constituyente paritaria. Y eso, como tomando las palabras de Constanza, se ha logrado solamente por las manifestaciones, por las movilizaciones, por la presión social, y de alguna forma hay que seguir tomando estos 15 años de malestar. Hay que tomar estos 15 años de malestar, que no es solo feminismo, es pueblo originario, son los conflictos medioambientales, son los secundarios, es niñez, es adolescencia. Lo que pasó en Chile desde el año pasado no responde simplemente a la contingencia de los últimos tiempos, sino que de alguna forma es la suma de distintos problemas y de un proceso mucho más largo que esperemos se pueda materializar de buena forma en este proceso. Yo soy más fatal todavía, yo siento que es la injusticia originaria de este país, ¿cachai? Más allá de la injusticia originaria, pues, ¿cachai? Si venimos de un sistema profundamente elitista, profundamente jerarquizado, ¿cachai? Donde nuestro color de piel definió en dónde estábamos en esa pirámide social, lo enseñamos en el colegio, ¿cachai? Entonces, es liberar, claro, por una injusticia que viene desde el origen mismo de este país, creo yo. Creo que esa es la cuestión. Entonces, por eso para mí, Carolina Ibarra, es tan importante este proceso, porque creo que no es solo, o sea, son un montón de batallas que hay que librar, pero lo más importante y la batalla final es como vencer al Demogorgon, ¿cachai? De la injusticia, po. Es como vencer ahí a Voldemort, ¿cachai? Es como la batalla final, po. Eso creo que es, po. No sé, me voy a embolar, pero es que sí, creo te entusiasmaste. El que no debe ser nombrado apareció. Perdón. Oye, para ir cerrando, nosotros tenemos una sección al final. No sé si queréis contarnos algo más, Connie, o cerramos acá. Sí, ¿Te parece que estamos? ¿Algún último mensaje? Ya que considerando que es nuestra primera candidata, precandidata, y no sé cómo todavía está ese juego político, para que le hable a su electorado. Es una oportunidad que también le queremos ofrecer a Constanza.
Mira, en particular, bueno, si están escuchando Sol del Distrito 7, están, por supuesto, bienvenidos a tener cualquier conversación, escuchar las propuestas que tenemos, sin perjuicio de que la elaboración de propuestas, la creación de contenido tiene que ser de manera colectiva, pero yo creo que ya han podido ver cómo son algunas de mis ideas en particular y los planteamientos ya generales que tengo, que son como las bases centrales para esta nueva constitución en torno a eso. Pero invitarle a ser parte de este proyecto, que a pesar de que efectivamente, y eso es algo que me hago cargo, yo estoy en un partido político, yo voy en una cierta coalición, esto tiene que ver más que nada con un proyecto colectivo muy vinculado a organizaciones sociales. Durante estos últimos 4 o 5 años que he hecho activismo, siempre mi activismo, a pesar de que en el 2017 participo en política partidista y en todas esas cosas, siempre mi activismo ha estado muy ligado a organizaciones sociales y en torno a distinta participación, en torno a eso. Y la construcción de esta candidatura no es ajena a eso tampoco. De hecho, por lo mismo he tenido relaciones conversaciones relacionadas, súper feo. Reuniones, mejor dicho. Sí. Reuniones, mejor dicho. No, pero relaciones como Ricardo Lago, ofrezco relaciones aquí y ahora. Conversaciones sociales, que no me quedé muy en la parte del principio cuando orientación sexual. Conversaciones con organizaciones y todo eso, y forma parte de la base de todo este trabajo. Entonces, por lo mismo, la verdad es que la invitación es a eso, y bueno, también para que si me quieren seguir conociendo y todas las cosas, y que no les caiga duda tampoco, que no les quepa duda particularmente, de que no solamente vamos a sacar la cresta que trabajando en lo que se viene, sino efectivamente a seguir trabajando en lo que queda pendiente, que tiene que ver al aquí y a la hora, y que son nuestros derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de la persona LGTBIQ, y eso es algo que, con o sin campaña, la verdad es que voy a seguir haciendo al respecto. De hecho, por lo mismo siempre estoy a dos tiempos, ya estoy con muchas cosas particularmente, Sí. pero es necesario, porque la vorágine electoral y también algo que tiene que ver conmigo, no podemos dejar que nos excluya de las cosas que están pasando el aquí y la ahora, y eso es súper importante tener en consideración. Solo eso. Ay, qué bueno, qué bueno escuchar que, que el trabajo no para, ¿cachai? Que esta cuestión es incesante. Creo que eso no debería ser solamente desde nuestros representantes, en el caso de que sea nuestra representante en la asamblea, ahora es convención constitucional, sino que es un trabajo de todas las personas. Todos deberíamos estar ahí todos los días siendo activos, luchando por lo que creemos, por lo que queremos, por lo que consideramos que es justo. Yo creo que es un mensaje para todos. Oye, sí, para terminar, ahora sí para terminar. Ya, sí, claro. pues para terminar, ahora sí. Tenemos una última sección. Hoy larga este capítulo, pero tengo una última sección que le pusimos al Pan Pan Vino Vino, que es como para ir cerrando conceptos, porque pensamos en este podcast para que la gente pueda ir aprendiendo conceptos que están apareciendo en la tele todos los días, que para nosotros a lo mejor que trabajamos en esta cuestión, estamos, ¿cierto?, hablando de feminismo, son conceptos que nos suenan, pues gente que trabaja en derechos culturales, conceptos que se pasea, ¿cierto?, que se lo sabe súper bien, pero que creo que para manejar un lenguaje común cerramos, ¿cierto?, y repetimos algunas de las cosas. Por ejemplo, en este capítulo hablamos de diversidad, y Connie nos explicó que la diversidad tiene que ver con toda ¿cómo lo puedo decir? Toda la heterogeneidad ¿cómo? De categorías, ¿sí? ¿Lo puedo decir de categorías? Categorías feo. El abanico de diferencias que existen entre las personas. Ahí sí, diversidad. ¿Sí? Sí. ¿Lo aprendí bien, Connie? Tú eres como mi profe en este momento, tú me Sí, ponías en la nota. Acá nos Tú van me decís más o validando. menos, mira, aplícate, agrégale esto. Sí, pues, esto es lo que aprendimos del capítulo. Aquí pasamos a ser alumnos de nuevo. Aprendimos también el concepto de disidencia, ¿sí? Y dijimos que es decir, cómo nosotros politizamos nuestro cuerpo, quienes somos, nuestra cuerpa también si queremos, y frente a eso nos paramos, nos levantamos para hacer nuestra lucha. ¿Lo entendimos bien?
¿Me saqué un Perfecto. 7 o me saqué un 6,5? Un 7. Bien, voy bien. También vivo el concepto de interseccionalidad, que dijimos que era como el lugar donde se cruzan las distintas opresiones o los distintos privilegios que tiene cada individuo en función de su pertenencia a una categoría social. Pero parece que se lo dije yo, así que obvio que me pongo un 7. También hablamos, también hablamos de derechos humanos, y creo que ha sido la máxima en todos estos capítulos que hemos tenido. En todos los programas hemos hablado de cualquier tema como derecho humano. Entonces Exacto. creo que es súper importante reconocer y volver a reconocer que la identidad es un derecho humano, los derechos, el acceso a la salud es un derecho humano, el acceso a educación es un derecho humano, pero también el matrimonio también es un derecho humano, está consagrado como derecho humano. También los derechos reproductivos son derechos humanos. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a pasar a nuestro lenguaje común, los derechos que tenemos todas las personas por nacer personas. Exacto. Y no dependen de lo que creamos, de nuestro color de piel, de dónde nacemos, no depende de nada, depende solo porque nacimos, tenemos esos derechos. Exacto. Entonces queremos seguir con la idea de los derechos humanos. Y nos gusta Voy a destacarlo, agregar, Carolina, sí, quiero precisarlo porque nos gusta destacar eso de los derechos humanos porque suena muy potente, pero en realidad una de las grandes deudas que tiene nuestra Constitución es que precisamente en esa sección de derechos sociales, económicos y culturales es donde hay una de las grandes falencias, precisamente que por el hecho de ser personas hay algunas cosas que al parecer nos cuesta más acceder a ellas, por algún motivo están discriminadas, por algún motivo hay problemas ahí. Y ahí es donde directamente nosotros aspiramos a que tiene que haber una gran modificación en ese aspecto. Son derechos humanos. Voy a decir algo, es que ¿qué más esperamos de una constitución que se hizo en dictadura, ¿cachai? Que violaba los derechos humanos, entonces como que nada que ver, que pensaron en derechos humanos. Igual lo digo bajito, para que no salga de aquí. Te lo cuento como secreto. Sí. Y por último, quiero agregar perspectiva de género, que creo que ha sido lo que hemos como hablado todo este capítulo. O sea, no es solo ahora pensar en derechos humanos, sino que además tenemos que agregar este apellido, que es como perspectiva de género, que en el fondo ahí Connie dijo que es ponerse estos lentes, ¿cierto?, del género para abordar todos los problemas desde, no quiero hablar de la exclusión, sino que quiero hablar desde la clase oprimida, desde los grupos oprimidos, porque en el fondo eso son opresiones, hay que decirlo como son. O sea, ya basta de hablar de exclusión, ese buenismo que hay como que la exclusión parece que solo nos apartan. No, sino que es una opresión porque nos hace daño al no poder acceder a la salud bien, nos hace daño porque en los colegios no nos sentimos cómodos, nos hace daño de distintas maneras. Entonces quiero también hablar de eso porque pusimos la dignidad ahí como en la plaza como emblema de toda esta revuelta social. Entonces, devolver la dignidad es parte de esta perspectiva de género. ¿Lo dije bien hoy día, profesora? Estoy inspirada para terminar los capítulos siempre. Estás en llamas. Oye, yo quiero sumar que de alguna forma también hablamos algo súper relevante de que la Constitución dijimos que es neutra, pero tomando lo último que dijiste, cuando nos colocamos estas gafas del género, nos estamos dando cuenta que en realidad responde, no tiene mucha neutralidad y es bastante patriarcal y sexista, y ahí es donde viene un tema súper importante para la Asamblea Constituyente, de que de alguna forma podamos tener mayor materialidad y que sea una igualdad más sustantiva cuando hablamos de esta perspectiva feminista y esta perspectiva de género. Así que creo que eso es un súper buen progreso. Y derechamente yo creo que, esto muy a título personal, yo creo que es una cosa hecho muy, muy bien el feminismo en los últimos años y en muy poco tiempo, es que nos ha levantado muchas alertas y nos ha dado muchas luces de cosas que teníamos muy naturalizadas y muy, muy asumidas. De un día para otro nos dimos cuenta que en realidad eran prácticas patriarcales, excluyentes y sexistas. Y creo que ahí hay que seguir aprovechando ese envión porque ha sido un golpe para nuestra sociedad, un remesón bien grande, y creo que llegaron los charchazos, nos cayó el tejazo, nos pegaron los charchazos, los coscorrones, todo lo que quieran, pero precisamente ahí donde podemos aprovechar esa fuerza, ese ímpetu. Te llegó el golpe de realidad. Totalmente. No era tan bueno, no éramos nada tan neutros. Oye, con todo esto, creo que fue capítulo largo, pero con todo esto quiero darle las gracias más enormes a Constanza por acompañarnos hoy. Sé que se hizo tiempo para estar en esto, sé que está llena hoy día, está atestada de trabajo, pero eso, pues queríamos agradecer, la conversación fue súper bacán, creo que los conceptos ahí con los que partimos
esenciales para poder hablar de estos temas, que todavía en nuestro país hay como resquemor, ¿cachai? Entonces siento que dar vocabulario, dar conceptos, dar palabras para hablar de esto nos hace mucho bien. Entonces desde ahí voy, después por supuesto toda la discusión constitucional. Esperamos seguir escuchándote, Constanza, esperamos volver a tenerte acá para la segunda temporada. ¿Qué decís, Sergio? Se viene, Yo creo, se viene. se viene. Vamos a estar Segunda ahí temporada. en marzo. Se lo anunciamos En al tiro. marzo. En marzo nos vamos a tirar, pero con todos. Imagínate, si Carolito ya está en llamas, imagínate en marzo del próximo año, así a un mes de la elección de convencional. Vamos a estar ahí en llamas y ahí hablando de otros temas. Entonces, eso, Constanza, muchas gracias por Sí, muchísimas venir hoy gracias. día. Te pasaste y te deseamos mucho éxito y nada, de verdad muy agradecidos porque realmente como a nosotros nos gusta mucho tener estas discusiones, nos da respuestas, siempre repetimos esto, nos da respuestas, pero también nos generan muchas más ganas de seguir conversando Preguntas. y más preguntas y reflexiones que queremos compartir con la gente que nos está escuchando. Así que muchísimas gracias. No, muchas Despide, gracias por a ustedes. favor. Eso, despídete por favor aquí de la gente que te está escuchando para cerrar este capítulo emocionante, inspirador. Agradecerle a ustedes por la invitación, creo que es súper importante la labor que hacen y sobre todo respecto al proceso constituyente, porque el proceso constituyente recién inició, no ha acabado, no porque se haya ganado la prueba significa que nos podemos ir a la casa, que tenemos que dejar las calles y dejar de aprender sobre el proceso constituyente y además enseñar respecto a este. Entonces, por lo mismo, seguir en esta batalla, en esta lucha. Si quieren seguirme en las redes, me pueden seguir en Twitter, en Instagram. En Twitter Por es favor. @ConiValdezC, Coni con I latina, no con Y. Y en Instagram, coni.valdezc. Y bueno, la S es con S, después la C, que es de mi segundo apellido, así que para que me puedan encontrar, Constanza Valdez también ahí en Facebook, o sea que no lo ocupo, pero... Nadie ocupa Facebook ya a esta altura. Nadie Nosotros estamos a publicar ahí con tu perfil en Instagram también para que la gente te No diga es que la sí. no es la red social de los lolos. No como, no como nosotros. De los lolos como nosotros, sí. Gracias, Constanza, una vez más por haber venido. Gracias, Sergio, por acompañarme en otro capítulo más. Yo no Gracias, puedo creer que Cara. ya pasamos el mes. Sí, esta es Esto la partió quinta como una semana. idea loca y aquí ya estamos en un mes, más de un mes. Y estamos como en ese momento a las 2 de la mañana en que ya no nos baja nadie del cubo, ya no nos baja nadie de la barra. Vamos a cerrar el local. Pero del cubo, eso como de los 90, Gogo Dancer. En Blondie ¿Qué hay onda? cubo. Así, te mando al extra jóvenes ahora. Siempre he querido subirme a un cubo en Ya. una disco. Ese es mi sueño. Ya, basta. Vamos, cerremos. Gracias a todos por escucharnos hoy día. Los dejamos con una pregunta. ¿Qué es para ustedes la perspectiva de género? ¿Cómo la abordan en su vida cotidiana? ¿Qué cambios están haciendo? ¿Se ponen estos lentes o no se los ponen? Ahí vamos a dejar la pregunta. Muchas gracias por escucharnos y besitos para todas. Que estén bien, nos Todas vemos. y todos. Chao, chao. Que estén bien, Gracias. chao. Nos vemos.